El segundo tipo de deuda emocional. El primero es, como vimos, cuando tú sientes que le debes a la vida. Pero a veces es al revés. Inconscientemente sientes que la vida y los demás te deben algo. Por ejemplo, diste algo importante, te portaste muy generoso con alguien y nunca recibiste nada a cambio. Entregaste amor y lealtad y fuiste traicionado. Trabajaste muy duro. Te esforzaste más que ningún otro de los empleados de la empresa y no fuiste recompensado. Y al contrario, otra persona que hizo mucho menos que tú es la que fue recompensada. Este segundo tipo de deuda emocional es cuando tú sientes que la vida te debe algo. En el primer tipo, que es cuando tú sientes que le debes algo a la vida, estás endeudado. Estás constantemente pagándole a la vida, dijéramos así. En este segundo tipo, amigos, cuando sientes que la vida te debe algo, la gente se paraliza. Si vives inconscientemente sintiendo que la vida o alguien te debe algo, estás paralizado esperando que pase algo mágico y te den lo que te deben. Esto es, esperas que algo mágico suceda y la situación se resuelva y te vengan a dar lo que no te han dado. Percibes que alguien llegará y te dará todo. Y así se van a resolver tus problemas. No es precisamente un príncipe azul, sino que de repente alguien te va a valorar, te va a llevar a su empresa, te va a dar una posición estratégica y entonces tu economía va a cambiar. Esto le pasa mucho a la gente y chéquenlo, mis amigos. Si son ustedes personas que a veces van en su auto o van en el camión o en algún medio de transporte y empiezan a tener fantasías de que se gana la lotería y reciben 10 millones de dólares. O de que llega el presidente de la República y te ofrece un trabajo impresionantemente importante y te paga millones de dólares. O el gobernador de tu provincia. Y de repente hasta incluso haces una ensoñación en ese sentido, en donde estás viendo cómo estás repartiendo esos millones. Le compro una casa a mi mamá, le compro una casa a mi papá. Estás verdaderamente esperando que algo mágico suceda y hasta ya estás planeando cómo vas a aplicar este recurso en tu vida. Sueñas constantemente entonces que vas a recibir grandes cantidades de dinero y grandes oportunidades. Y lo sueñas con los ojos despiertos. Y lo sueñas mientras vas manejando. Y lo sueñas mientras vas al trabajo. Entonces, si vives inconscientemente sintiendo que la vida te debe algo, entras en parálisis, amigo. Entras en un estado de decir, espera, algo va a pasar y va a salir las oportunidades. Algo mágico va a suceder y voy a empezar a tener resultados. Miren, nosotros decimos que nuestro mundo fue creado para un fin, convertirnos en la causa y no en el efecto. Es decir, tus tarjetas están al máximo, no tienes dinero, sientes que le debes o te deben, estás viviendo el efecto de algo. Pero estamos creados por la naturaleza, por el universo, por Dios, como quieras verlo, para convertirnos en la causa y no en el efecto. En ese sentido decimos, la vida es un laboratorio para aprender. ¿Y para aprender qué? Para aprender a vivir en plenitud y con alegría. Nos decía el Dalai Lama, venimos a este mundo solamente a ser felices. Y si no estás siendo feliz, tienes dos caminos. Endereza tu vida y sé feliz, o agarra tus cosas y vete. O sea, muérete. No puedes estar aquí si no vienes a vivir en plenitud y con alegría. Y como la vida es este laboratorio, lo que les vamos a presentar son los experimentos que se han hecho para que la gente empiece a lograr la prosperidad. Vamos a decir entonces por qué razón, si la vida es un laboratorio para vivir en plenitud y para vivir en alegría, sientes que no lo mereces, que no te lo has ganado. Es más, sientes que está bien que estés mal, que eres una mala persona y además eres un ingrato al querer más. ¿Por qué? Pues porque confórmate conforme estás, confórmate con lo que tienes. Es algo que Dios te mandó, es la voluntad de Dios. Entonces, confórmate. Si dices quiero más, pues qué ingrato eres. Y la gente entra en un estado de rechazo al éxito, de rechazo a la excelencia. Y miren, de verdad, créanmelo, observen cómo el 10% de la gente tiene el dinero
Y el otro 90% de la gente trabaja para ese 10% que tiene el dinero. ¿Por qué no te conviertes en uno más de ese 10% o aumentamos ese 10% al 20, al 30%? Porque a nivel profundo sientes que no lo mereces, sientes que no te lo has ganado y que está bien que estés mal y que eres una mala persona. Y vas a comer lo que llamamos nosotros el pan de la vergüenza, que es una vergüenza eterna que te acompaña y que está presente en tu vida. Miren, déjenme platicarles un poquito cómo es este concepto del pan de la vergüenza. Es un concepto muy profundo que hemos encontrado en muchos seminarios, en muchas tecnologías diferentes a PNL, pero muy, muy, muy profundas, que dice que cuando sientes que no te has ganado algo, que no lo mereces, cuando tienes algo, vives avergonzado por ello. Déjenme explicarles. Imagínate que tu papá es el dueño de una empresa y tú quieres entrar a esa empresa y te pones, dices, papá, déjame entrar desde abajo, quiero aprender todo y déjame entrar desde barrendero. Y entra el hombre y de barrendero luego sube a oficinista y luego sube a subdirector, luego sube a gerente y esto le lleva, no sé, le lleva varios años. Al final se convierte en director de la empresa. Pero un día descubre que su papá planeó todo, que le dijo a su superior, cuando haga esto, asciéndelo, y al que estaba arriba le dijo, y cuando logre esto, asciéndelo, y le hizo creer que estaba ascendiendo, que estaba logrando los resultados por méritos propios. Cuando él se da cuenta que ahora es el director general de la empresa, siente una vergüenza existencial que le llamamos que come el pan de la vergüenza, es decir, sabe que no lo merece. No necesariamente esto es real para él, pero para él es real. Y si vemos que no sientes que lo mereces, que no sientes que está bien que tengas algo, y que debes ser conformista, y que no debes ser ambicioso, y que está mal, muy mal que quieras más, entonces cuando vas logrando ciertas cosas, comes el pan de la vergüenza. Quisiera meterme un poco más en este modelo, porque fíjate que lo que te estoy hablando no es de cómo manejes tus tarjetas de crédito, no es de finanzas ni administración, no te estoy hablando de ese tipo de conceptos. Es decir, ¿a qué me refiero? La conciencia de prosperidad no se logra con administración, con un curso de finanzas, se logra cambiando tu mente. Y voy a empezar a hablar de lo que llamamos el ADN del dinero. Recuerden que el ADN es la parte esencial del ser humano que tiene todos los conceptos que necesita para generar un ser humano nuevo. Y está presente en todas y cada una de tus células. Todas y cada una de tus células tienen el ADN para ser otra persona exactamente igual a ti. Todas las células de tu cuerpo. Y por eso se ha estudiado tanto el genoma y se ha trabajado mucho esto. Entonces vamos a hablar del ADN del dinero, porque esto es importantísimo para que lo veas. Todo es energía en nuestro cuerpo. Tú seguramente alguna vez lo has vivido cuando la televisión, la antena de televisión está mandando una señal no muy clara. Tocas la antena y tú te conviertes en una antena. Y ahora la televisión se ve bien. Si la estación de radio o el radio portátil no está capturando adecuadamente la señal de la estación de radio, tocas la parte de la antena y tú te conviertes en una antena. Somos energía. Todo lo que pasa en nuestro cuerpo es energía. Cada una de las células está compuesto por moléculas y cada una de las moléculas por átomos. Y los átomos son energía. Esta energía va a circular en tu cuerpo de una u otra forma. ¿En qué hablamos de una y otra forma? Puede circular favorable o desfavorable. Lo que tú quieras, finalmente es energía. Es como cuando decimos, la energía eléctrica es luz, es energía. Si tú la usas para que te dé la electricidad, un foco y se prenda, es maravilloso. Pero si tocas el cable y te das una descarga eléctrica terrible, pues también es lo mismo. O sea, puedes usar la energía en una u otra forma. Pero cuando la energía se modifica, en cierta forma, los receptores de la membrana de la célula van a modificarse de manera que satisfaga las necesidades bioquímicas o las necesidades de los bioquímicos que envían. Déjame explicártelo de la manera más sencilla y por favor pon atención a esto porque esto te va a explicar por qué energéticamente, celularmente, estás en un estado
de prosperidad no verdadera. ¿Y cómo cambiarlo? Yo tengo una emoción, cualquier emoción. Por ejemplo, un tipo me asalta o me pone una pistola, un cuchillo, o veo a una persona que está asaltando a otra, le pone el cuchillo, le pone la pistola. Tengo una emoción. La emoción llega por lo que veo, que en programación neurolingüística lo llamamos visual, por lo que escucho y por lo que siento, es decir, por visual, sensorial y auditivo. Esto cuando llega a mi cerebro, a través de lo que llamamos el sistema límbico, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, convierte mis percepciones emocionales de lo que vi, de lo que sentí, de lo que escuché, en bioquímicos. En unos bioquímicos que en este caso, por la emoción negativa, serían bioquímicos nocivos para las células de mi cuerpo. Pero si constantemente estoy enviando estos bioquímicos, los receptores de las células de la membrana de todas las células son como si fueran cerrajeros, como si fueran cerraduras, en donde cada una tiene una forma. Imagina que en la célula tienes miles de receptores en las orillas de la célula, en la membrana, y unos son en forma de U. Por lo tanto, todos los elementos que tengan una forma similar, pues van a encajar con U. Otros pueden tener una forma de V. Por lo tanto, todos los que estén en pico, pues van a encajar con los que estén abiertos en V. Etcétera. Unos tienen una forma de cuadro, cuadrada. Por lo tanto, todas las moléculas que lleguen en forma de cuadro van a, como si fuera la llave y la cerradura, van a embonar. Ciertos bioquímicos repetitivamente negativos van a estar teniendo una influencia sobre la membrana de los receptores de mis células. Entonces, mis células van a empezar a perder otros receptores y solo van a mantener los bioquímicos que estoy enviando. Es decir, si estoy enviando bioquímicos nocivos, los receptores de bioquímicos nocivos se van a fomentar, se van a incrementar, mientras que los receptores de bioquímicos positivos van a tender a desaparecer. Entonces mis células se van a acostumbrar a estar recibiendo bioquímicos negativos. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando para ello el sistema límbico. El sistema límbico transforma tus emociones, de lo que ves, sientes y oyes, en bioquímicos, en elementos químicos que van a ir a improntar, a pegar en la parte de afuera de las células, que se llama membrana, y que van a generar esos cambios. Las células son capaces de aprender entonces, y si están recibiendo constantemente bioquímicos negativos, van a aprender a consumir bioquímicos negativos. Ese aprendizaje lo convierten de cada experiencia que la persona vive, sobre todo en el ambiente, y crean una memoria celular. Y esto es importantísimo, mis amigos. Cuando la célula se va a reproducir, ¿se acuerdan que las células, cuando ya están viejas, se hacen dos angostas y se convierten en dos células jóvenes nuevas? La mitosis. Cuando se van a reproducir, las nuevas células van a tener en su membrana solamente los receptores de químicos negativos. A veces ya no tienen la capacidad de recibir proteínas, vitaminas, minerales, nutrientes, porque la célula ha sido enseñada, ha sido educada para que su aprendizaje sea que en el ambiente solamente estén recibiendo los bioquímicos negativos. Y esto entonces lo va a transmitir a su descendencia en este proceso que se llama mitosis. Me preguntan, entonces, ¿es hereditaria una circunstancia familiar? Sí, pero no solamente a nivel genético, sino que en procesos de la reproducción celular se van heredando estos patrones. Entonces, sí es posible que si la persona, tu papá era depresivo, tú aprendes a ser depresivo. No solamente por lo que está pasando en tus células, sino porque aprendiste los patrones. Si tu papá era una persona, o tu mamá, que financieramente no se manejaba adecuadamente, tú lo aprendiste. Y es muy probable que lo tengas grabado en tu código genético y que las células de tu cuerpo respondan solamente a los bioquímicos que no son de prosperidad. Eso es importantísimo. Voy a hablar un poquito más de lo que es este sistema límbico, porque lo que te estoy presentando es la neurofisiología de tus deudas. Créanme, la neurofisiología de la pobreza.
El sistema límbico es un mecanismo único que convierte todas las señales que está recibiendo en visual, sensorial y auditivo, a todas estas sensaciones, las convierte en químicos, en señales químicas, para que las células de tu cuerpo respondan de igual forma que la experiencia que estás viviendo, lo que te estaba explicando hace rato. Es decir, veo a una persona que está asaltando a otra, vivo el miedo, el susto, mi sistema límbico, lo que vi, sentí, escuchó, genera un químico, puede ser un químico depresivo, puede ser un químico de excitación como la adrenalina, no importa. Pero si esto está pasando repetitivamente, todas las células van a cambiar sus receptores, todos esas llavecitas que están, o esas cerraduras que están en la orilla de la célula, en la membrana, van a cambiar para solamente estar recibiendo los químicos nefastos. Y los químicos de éxito, los químicos de prosperidad, los químicos de excelencia, ya no tiene la capacidad la célula de recibirlos. Celularmente estás entonces enseñándole a tu cuerpo a no tener prosperidad. Ese sistema límbico está formado por el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, el cuerpo calloso, que es la banda que une los dos cerebros, y el mesencéfalo y el septum, que es una parte como la mitad que está pasando ahí y divide a nuestro cerebro. Entonces, qué impresionante que las personas que están escuchando repetitivamente algo se quedan con esa cantaleta. Les explicaba en el curso pasado, si todos los días tu mamá te está diciendo no tenemos dinero, el dinero es escaso, no pidas nada porque no tenemos dinero, mamá quiero unos juguetes, no hay dinero, no hay dinero. Yo les ponía el ejemplo en el curso pasado, que mi papá se levantaba todos los días en la mañana y ponía las canciones de Javier Solís, los discos de Javier Solís a todo volumen, y yo me aprendía esas canciones. Y al final, todavía ahora en mi vida, yo escucho una canción de Javier Solís y me sé la letra, porque esa cantaleta me la aprendí. Afortunadamente fue una cantaleta de unas canciones de Javier Solís. Pero imagínate que tu papá se levantaba en las mañanas y en lugar de poner el disco de Javier Solís, ponía el disco que decía: no sirves para nada, eres un inútil, no hay dinero, no pidas, qué inconsciente eres. Papá quiere una pelota, ¿te das cuenta que no tenemos dinero y tú quieres una pelota? Papá, quiero hacer un viaje, ¿te das cuenta que no tenemos dinero y tú quieres un viaje? Sientes culpa por tener deseo de superación, por tener deseo de tener éxito, por tener deseo de tener prosperidad. Con el paso de los años, estas cantaletas de tu papá, estas repeticiones de tu padre, fueron cambiando, literalmente modificando los receptores de tus células, porque cada vez que escuchabas esta cantaleta, lo que veías, lo que sentías, lo que escuchabas, la agresividad de papá, el regaño, el sentirte culpable, generaba ciertos bioquímicos. Esos bioquímicos fueron recibidos por la célula una y otra vez, al punto que la célula ya nada más tiene la capacidad de recibir esos bioquímicos. Incluso no puede recibir, como les digo a veces, nutrientes. Por eso la gente se enferma. Por eso la gente no está bien nutrida celularmente. Por eso la gente desarrolla problemas muy serios de cánceres, de enfermedades, porque las células no están bien nutridas, porque ya no tienen esa capacidad de recibirlo. Entonces esa cantaleta que escuchabas, no pidas, no hay dinero, porque no entiendes que no hay dinero, no puedes comprender que somos pobres, no puedes entender, es una cantaleta que has escuchado tantas veces que tu sistema límbico lo ha convertido en señales químicas que ya están verdaderamente memorizadas por tus células. Bueno, entonces el siguiente punto importante que debemos entender para este concepto de la conciencia de la prosperidad es que el dinero es energía, mis amigos. El dinero es energía. La energía del dinero es muy importante. Cuando usas dinero para compartir, para hacer que las cosas buenas crezcan, para crear proyectos que beneficien a ti y a otras personas, el dinero se convierte en una fuerza. El dinero se convierte en una energía positiva, en unas emociones positivas. Lo que ves de estar usando el dinero para compartir, lo que sientes de hacer cosas buenas que van creciendo, lo que te dices a ti mismo por crear proyectos que beneficien a los demás, genera una energía en tu cuerpo que va a
crear unos bioquímicos a través de este sistema límbico que va a llevar esta energía y ese torrente bioquímico a todos los receptores de tus células que lo van a convertir en una fuerza positiva. Tus células, desde tus células vas a tener instalada la conciencia de prosperidad. Y eso te va a llevar consecuentemente y en forma inmediata a la prosperidad en la salud. Voy a hablar un poquito más de esto de concepto, porque yo sé que muchos de ustedes que están escuchando esto por primera vez pueden estar sorprendidos de decir, hablar de dinero desde la bioquímica del cerebro, desde el sistema límbico, desde las células, qué maravilloso. Miren, se sabe que la biología está muy relacionada con los procesos de las creencias. La materia y la energía están relacionadas. En ese sentido, la materia, pues es el cuerpo y la energía es el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano eléctrico. Todo el cerebro está funcionando a través de electricidad. La electricidad que están haciendo que las neuronas y todo nuestro cerebro trabaje. Vaya, nuestro cerebro es un órgano eléctrico. Se ha demostrado, han hecho estudios poniéndole un electroencefalograma a una persona. Es un aparato que mide las frecuencias del cerebro. Y esos encefalogramas o estos aparatos los conectan a paredes en una habitación donde las paredes son de cobre, un conductor, para poder ver qué tanto un pensamiento, cuál es la fuerza de un pensamiento. Cuando la persona está en reposo, mis amigos, en reposo, solamente está respirando, latiendo el corazón, hay un proceso eléctrico de que el latido cardíaco, la respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos hay entre 8 y 14 milivoltios de electricidad. Milivoltios, no un voltio, milivoltios. Y luego le dicen a la persona, descansada, sin moverte, para que no haya movimiento, casi al mínimo de movimientos, ten un pensamiento positivo. Y ese pensamiento positivo, mis amigos, puede generar hasta 9 a 12 voltios de electricidad. Imagínate qué está pasando hacia el interior de tu cuerpo. Repito, cuando una persona está quieta, tranquila, la medición de la electricidad es de milivoltios, 12 a 14. Cuando a la persona se le pide tener un pensamiento positivo, la energía puede llegar a 9 voltios. 9 voltios es la electricidad de una pila, de una batería. Imagínense esto. Entonces, aquí estoy hablándote ya, te voy a empezar a dar la solución o el remedio. Estamos viendo algunas cosas interesantes. Entonces, estos mecanismos para comunicarnos con nuestras células y con el universo en general, es un idioma que ya conoces, es un idioma que ya manejas. No tienes que aprender un idioma. Para alcanzar la abundancia, la alegría, la paz interior, el amor, la salud, lo que llamamos la prosperidad verdadera, usamos un mecanismo. Para alcanzar el más profundo de nuestros deseos, el éxito. Es un lenguaje tan simple que ya sabemos hablarlo y lo usamos cada día. Se los voy a decir, mis amigos. Voy a repetir esto porque es más y muy importante. Para lograr lo que quieras, lo que llamamos la nueva conciencia de prosperidad y eliminar esos pensamientos de carencia, esa bioquímica de carencia, ese sistema límbico mandando químicos negativos a células, vas a usar un idioma que ya conoces, un mensaje que ya conoces. ¿Cuál es ese? El pensamiento, el lenguaje y la emoción. Tener un pensamiento, expresarlo en lenguaje y convertirlo en una emoción es la manera de hacer que nuestro sistema límbico empiece a enviar torrentes de químicos a nuestras células, pero ahora torrentes de químicos sobre la prosperidad. Decimos entonces que aquello en lo que más pensamos se convertirá en nuestra realidad. Voy a decirles algo, mis amigos, que les va a impresionar, les va a parecer de locura, pero es real, son estudios muy serios. Los pensamientos que tenemos dan como consecuencia la energía que estamos enviando al entorno de nuestras células. Como les decía,
ya lo ha demostrado las matemáticas, la química, que aún en el interior de nuestros cuerpos los átomos y las moléculas están intercambiando información constantemente y de manera instantánea. Entonces, mis amigos, está comprobado esto como algo real, que todo es una energía. Por supuesto, los pensamientos que tengamos sobre el dinero van a generar una energía. Los pensamientos positivos o negativos que tengamos sobre la prosperidad van a generar una energía. Y esto no es diferente al amor, esto no es diferente a la salud, esto no es diferente a nuestras relaciones de pareja o nuestras relaciones de amigos. Es lo mismo, los pensamientos. Y fíjense bien en esto que les voy a explicar. Hablamos con nosotros mismos, es decir, sea que estemos pensando, sea que tengamos diálogo interno, o que estemos hablando inclusive en voz alta con nosotros mismos, más o menos entre 10 a 14 horas diarias. Entre 10 a 14 horas diarias, amigos, estamos hablando con nosotros mismos. La pregunta es, ¿qué pensamientos sobre ti mismo te estás platicando? ¿Cómo estás aplicando tu energía mental? Fíjense la importancia de este razonamiento que les estoy dando. Si yo hablo conmigo mismo entre 10 a 14 horas al día, ¿qué pensamientos tengo sobre el dinero? ¿Qué pensamientos tengo sobre la salud? ¿Y qué pensamientos tengo sobre el amor? ¿Qué pensamientos tengo? Y esa es la forma como estoy aplicando mi energía mental. Es decir, esa es la forma como estoy haciendo que mi sistema límbico genere bioquímicos que van a ser enviados a todas las células de mi cuerpo, convirtiéndola en químicos positivos o químicos negativos. Salud o no, prosperidad o no, amor o no, lo que tú tengas ahí. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué te estás diciendo en esas 14 horas de ti mismo, del dinero, del amor, de los amigos? ¿Cómo es que hablas contigo mismo? Llegas al closet, vas a ponerte unos zapatos y estás hablando contigo mismo diciendo algo así como, no, estos no, mejor estos. Bueno, estos se me ven mejor. No tienes que estarlo diciendo en voz alta, estás hablando internamente, en diálogo interno. Y sales y te ves en el espejo y dices, no me veo bien, oh, sí se ve bien, ah, qué padre se ve este cinturón, me veo un poco gordo, mi cara brilla, me voy a poner un poco de crema, siento que no huelo bien. Voy a ponerme un poco de desodorante. Estás hablando contigo mismo entre 10 y 14 horas al día. Y hay momentos en que estás hablando contigo mismo sobre el dinero. Caray, no me alcanza el dinero, no sé qué voy a hacer a fin de mes, cómo voy a pagar mis tarjetas, qué voy a hacer, a quién le voy a pedir prestado. Estás teniendo una serie de comunicaciones en esas 10 a 14 horas totalmente positivas o negativas a lo que tú quieres. Lo que tú digas se convertirá en tu realidad. En tu mente inconsciente, sean verdad o sean mentiras, tus pensamientos y tus presuposiciones, tu mente inconsciente no razona, tu mente inconsciente no discute contigo, simplemente ejecuta tus pensamientos y tus creencias. Sabemos, y los amigos que ya han tomado algunos cursos conmigo de programación neurolingüística saben perfectamente que tus pensamientos y tus creencias son lo más importante. El inconsciente, que es el 95% de tu cerebro, no va a razonar, no va a discutir si está bien o mal y simplemente lo obedece al pie de la letra. Ejecuta exactamente tus pensamientos y tus creencias. Entonces, el 95% de tu cerebro va a aceptar esos pensamientos, esas creencias, a través de nuestro sistema límbico va a generar los bioquímicos que van a improntar directamente en todas las células de tu cuerpo a través de los receptores instalados en las membranas de tus células. Y ahora quisiera revisar un poco dinero, salud, amor. Grabaciones que tenemos sobre el dinero. Si logras el éxito económico, vas a perder a tu matrimonio y terminarás en divorcio. ¿Por qué? Porque así nos lo dijeron. E inclusive a la inversa, hay una frase que se dice muy frecuentemente que es, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Lo repito, cuando la pobreza o la carencia entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Es parecido a esto mismo. Si la persona tiene éxito económico y es el hombre, pues va a tener otras mujeres,
va a tener otras diversiones, va a empezar a actuar con más libertinaje, la esposa se va a fastidiar y va a terminar su matrimonio. Pareciera que es dinero o amor. Es imposible tenerlos ambos. Frecuentemente tu papá te decía, tus padres, tus amigos, hay cosas más importantes que el dinero. Y yo les digo, sí, mis amigos, hay cosas más importantes que el dinero. Por ejemplo, la salud. Por ejemplo, la familia. Por supuesto que la salud es más importante que el dinero y la familia también. Sin embargo, cuando tienes una enfermedad y quieres ir a los mejores hospitales, con los mejores médicos, si tienes una necesidad de una cirugía y dices, quiero operarme en Houston en el mejor hospital, ¿qué crees que necesitas? Dinero. Y aunque entonces la salud es más importante que el dinero, para poder vivir con más probabilidades de salud, ¿qué crees que necesitas? Dinero. Claro que la familia es más importante que el dinero, por supuesto, pero para poder pasar tiempo con tu familia, para poder viajar con ellos a Disneylandia, llevarlos a las diversiones más bonitas en diferentes partes del estado, del país, según tus posibilidades, ¿qué crees que necesitas? Dinero. Dices, me gustaría tener más tiempo para viajar con mi familia. ¿Qué necesitas? Dinero. Quisiera tener más tiempo para estar con mis hijos y trabajar menos. ¿Para eso qué crees que necesitas? Tener dinero para no tener que trabajar tanto y entonces dedicarte a tu familia. Son ejemplos de que es verdad que hay cosas más importantes que el dinero. El dinero no es para algo, no es por dinero por sí, es para algo, es para un para qué. ¿Para qué quiero dinero? Voy a poner un plan con mi mente inconsciente de generar $1 millón. ¿Para qué? Para tener tiempo para viajar por el mundo con mi familia, para tener tiempo para dedicar horas enteras a mis hijos, ir por ellos a la escuela, llevarlos a donde tienen que ir, etcétera. Y otra cosa importante, pareciera que la espiritualidad y el dinero no pueden vivir juntos y en armonía. Esto es, desde el principio la gente escuchaba decir, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Bueno, pareciera que ser pobre me va a garantizar ir al cielo. Es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Oh, parece que soy pobre, tengo la posibilidad de llegar al cielo. La espiritualidad pareciera que estuviera peleada con dinero. Ser una persona próspera económicamente pareciera que fuera a ser malo a los ojos de Dios. Lo cual es absurdo. Yo no puedo concebir un Dios pobre, un Dios que yo le dijera, Dios mío, dame dinero, y que me dijera, espérame, deja que me paguen porque hice unas malas transacciones y algunas personas me deben todavía dinero. Dios es abundancia, Dios es totalidad. Entonces, qué absurdos pensamientos de esto. Que es muy diferente entender por qué Jesús nace en un pesebre en un momento histórico en donde venía a cumplir una función histórica. Y pareciera entonces que siempre nos dicen, ve cómo Jesús que nació en un pesebre es el Hijo de Dios, la humildad. Tendríamos que entender mucho el momento histórico, cómo se dieron las circunstancias, para comprender teológicamente que fue una decisión para un proceso que tenía que vivirse en ese momento. Esto es muy interesante, lo he platicado con amigos sacerdotes, lo he platicado con teólogos que me han explicado este asunto, y sí, hay una correlación inclusive, mis amigos. Pareciera que entre más fervorosa es la gente, más religiosa, más se pelea con la cuestión de espiritualidad y dinero no pueden vivir juntos y en armonía. Entonces, el plan de vida que está insertado en tu ADN no se va a activar por casualidad. ¿Qué tenemos hasta ahorita? Una explicación de que puedes tenerlo todo. Una explicación de que está el mundo hecho para que vengas y tomes de él lo que quieras. Pero que renuncias a eso porque tienes la deuda emocional, la sensación de que debes o de que te deben. Si la sensación es de que debes, estás pagando y vives endeudado. Si la sensación es de que te deben, entonces estás esperando que algo mágico llegue y te saque de ahí.
Ahí tenemos entonces la primera parte. La segunda parte es la neurofisiología de tus pensamientos y cómo estos afectan a toda tu salud y a todas tus células. Si tenemos, por lo que vemos, sentimos, escuchamos, el dinero está sucio, el dinero no es la vida, el dinero es malo, es algo que hace que la gente se pelee, la energía que estoy enviando bioquímicamente a través de mi sistema límbico sobre el dinero a todas las células de mi ser son negativas. No solamente voy a afectar la cuestión del dinero, voy a afectar mi salud y voy a afectar mi cuerpo. Entonces llegamos al punto en donde decimos, esto no necesariamente es así, no necesariamente tiene que ser así. Esas cantaletas de tus padres, estas canciones que escuchaste una y otra vez hasta aprenderlas, no pidas, estás viendo que somos pobres, ¿cómo se te ocurre pedirme ese juguete si sabes que tu padre no tiene dinero? ¡Qué desconsiderado eres! Todo eso nos ha hecho quedarnos en un estado de no querer o de no aceptar, más que no querer es no aceptar que estamos aquí para tenerlo todo. Miren, yo les cuento un poco mi historia personal de que me pasó algo muy fuerte. Yo terminé mi carrera como médico, hice 2 maestrías y empecé a trabajar y me iba muy bien económicamente, pero no tenía casa propia. Tenía un departamento bonito, pero estaba pagando renta. Tenía 2 autos, pero los estaba pagando. Tenía unos muebles bonitos, los estaba pagando con mis tarjetas de crédito a las mueblerías. Y yo veía como gente que ganaba mucho menos dinero que yo, pero de verdad mucho menos, tenía ya su casa propia, tenía ya su auto propio. Yo decía, ¿qué pasa, Dios mío? ¿Por qué estoy teniendo la incapacidad de tener riqueza si realmente en mi vida soy muy afortunado, tengo estudios, me pagan muy bien, soy el gerente? Al hacer estos análisis, y se los comparto desde el fondo de mi corazón para que si les sirve lo tomen, mis padres eran unas personas maravillosas, sin embargo, y no lo digo como malos, sino además de ser maravillosos, fuertemente religiosos. Especialmente mi papá se metió, fue invitado a lo que se llamaba en aquel entonces cursillos de cristiandad. Eran unos seminarios de 8 días donde el efecto que vivían estas personas en esos grupos era impresionante. Vaya, no lo digo como broma, entraban malos y salían buenos, era impresionante el cambio. Lo que vivían ahí fue algo increíble. Y mi papá llega muy emocionado después de su experiencia con Dios, con Cristo, en ese momento para él. Yo tendría 7, 8 años, era un niño, y me pone un Cristo en la cabecera de mi cama, muy impactante. Es una pintura de Velázquez, claro, no era la pintura, era una litografía, donde es un Cristo que tiene sangre en todo el cuerpo, las rodillas se le ve, los huesos, los clavos ahí, el coágulo de sangre. Y además eran unos cuadros que, como eran pinturas, para donde se movían los ojos. Y yo le decía a mi papá, ¿por qué si estoy aquí me está viendo Diosito? Me muevo al otro lado de la cámara y pareciera que me sigue con la mirada. Su respuesta era, porque siempre te está viendo Diosito. Hay un Dios, no te portes mal. Fíjense bien, ustedes han escuchado las frases de la madre a los hijos que dicen, pero hay un Dios que te está viendo. Y yo le decía, mamá, ¿por qué le pusieron la corona de espinas? Por tus pecados. Mamá, yo no hice nada. Entonces yo fui creciendo con la percepción de que algo había pasado por mi culpa y que eso había sido la causa de la crucifixión de Cristo. Viviendo en una familia muy religiosa, que eso es lo importante. Cuando muere mi padre, yo había terminado la carrera, recién había terminado la carrera. Les quiero decir, mis amigos, que para mí mi papá fue una figura, mi ídolo, para que me entiendan, el hombre más maravilloso, el hombre más exitoso. Yo decía, mi papá es mi ídolo. Y cuando muere mi padre, yo me quedo atrapado inconscientemente, porque no fue consciente, entre tú aceptaste la carencia, ofreciste a Cristo tus carencias, ofreciste, como tu papá lo hacía, Si dejas de hacer eso, no solamente estás traicionando todo lo que te enseñaron, traicionas a tu padre. Fíjense, la figura más importante en mi vida, mi padre. Y yo no podía renunciar a lo que me había enseñado, porque era traicionarlo a él.
Yo no conocí la prosperidad hasta que conocí estas técnicas, mis amigos. Hasta que conocí estas tecnologías por ahí del año 1993, pude saber lo que es comprar una casa de contado, comprar un auto de contado. No tenía esas posibilidades. Tuve que limpiar mis deudas emocionales, mis deudas de decir, es que yo le debo a mi padre la lealtad de respetar sus creencias religiosas. Había un disco, me acuerdo, que se llamaba Mi Cristo Roto. Muy hermoso el disco y la disertación del sacerdote, pero yo tenía 8 años, no entendía. Hay un momento en que el sacerdote dice, abraza a Cristo en la pobreza, abraza a Cristo en la carencia, abraza a Cristo en la enfermedad. Entonces pareciera que por mal entendimiento, no porque la iglesia esté mal o porque la teología esté mal, sino porque no la entendía. Parecía que hice una asociación tonta entre estar mal, estar pobre, estar carente y estar enfermo, y eso significa abrazar a Cristo. ¡Qué cosas más absurdas! Ahora he tenido muchos amigos sacerdotes que gracias a ellos me han limpiado muchísimo mis pensamientos en ese sentido. Pero tuve que tomar acción. Ese plan de vida de prosperidad que estaba insertado en mi ADN no se iba a activar por casualidad. Tuve que tomar acción. Tuve que trabajar esa deuda emocional. Tuve que trabajar esa deuda de sentir que estaba debiéndole a mi papá, a la memoria de mi padre, una serie de conceptos. Entonces, tuve que hacer un cambio importante y para irles dando técnicas, para irles dando opciones, caminos para salir de este proceso, mis amigos, que no tienes que estar en esas circunstancias. Vamos a empezar a ver qué fue lo que tuve que hacer y que ustedes pueden empezar a hacer. El inconsciente, que representa el 95% de tu cerebro, como dije, solo está para un fin: mantenerte vivo, sobrevivir. Por eso no te puedes suicidar dejando de respirar. No puedes decir, voy a dejar de respirar hasta morirme. No, porque después de un rato respiras. El inconsciente, el 95% de tu cerebro, tiene una sola finalidad: mantenerte vivo, sobrevivir. Le llamaríamos también, junto con sobrevivir, y me gusta muchísimo ese concepto, instinto de conservación. Ese deseo de sobrevivir que tienen muchas personas que enfrentan una situación extrema. Recientemente, no recuerdo el nombre de la película, pero tuvo mucho éxito, de un hombre que queda atrapado 48 horas o 58 horas, no conozco la película, 127 horas. Fíjense qué impresionante. Aquí uno de mis chicos de las cámaras me dijo que vale, ellos se las saben todas de cámaras, 127 horas. Un hombre que queda atrapado entre dos piedras y para poder salir tiene que cortarse un brazo. Literalmente amputarse un brazo y eso permitirle salir. Y además fue un caso real, está fundamentada esa película en un hecho real. Ese espíritu de sobrevivencia es lo que nos va a sacar adelante.